Más de 1.500 personas disfrutaban del concierto que se estaba llevando a cabo en la discoteca Jet Set de República Dominicana. El evento estaba saliendo según lo planeado. Mientras, algunos coreaban sus temas favoritos desde las butacas, otro grupo aprovechaba la enorme pista para bailar. En el escenario estaba el ya icónico Ruby Pérez, un estandarte del merengue y toda una personalidad entre sus compatriotas. El hombre seguía despertando suspiros entre sus seguidores. A pesar de tener 69 años, mantenía una voz inigualable y una clara determinación como artista. Años y años en el escenario le habían dado una vasta experiencia que lo hacía resaltar entre colegas y críticos. Incluso, en aquel espectáculo lo habían ido a ver figuras influyentes. Políticos, deportistas y actores disfrutaban de la velada con un trago entre manos y la compañía de amigos. Sin embargo, el clima festivo no tardaría en quedar literalmente sepultado. En determinado momento, algunos de los presentes empezaron a señalar hacia el techo, con un leve temor en sus miradas. Entre el humo y las luces podía verse como un polvillo caía desde las altas estructuras. ¿Qué era aquello? Los más prudentes dejaron de lado las sonrisas y empezaron a salir, movidos por un instinto que les decía que una tragedia se avecinaba. Lamentablemente, no se equivocaban. Pero no nos adelantemos. ¿Qué fue lo que pasó aquella noche en la discoteca Jet Set? ¿Qué personalidades estaban entre las víctimas fatales? ¿Cuáles son las primeras hipótesis en relación al incidente? ¿Qué trágicos antecedentes hubo en el mismo sitio? Para dar respuestas a estas y otras preguntas, vamos a tener que recorrer un cruento camino que va a llevarnos hasta el 8 de abril de 2025, el día que se derrumbó la discoteca Jet Set. Antes de que la conmoción embargara a la nación caribeña, el Jet Set era sinónimo de diversión. El sitio, que funcionaba como club, discoteca y restaurante, fue inaugurado en 1973 en el sur de Santo Domingo. A sus dueños les bastaron unos muy bien logrados eventos, una amplia publicidad y una clara búsqueda estética para que pronto se lo considerara el local más popular de su sitio. Quienes querían disfrutar de la noche iban sin dudarlo hasta sus puertas. Del mismo modo que los artistas, ya sea en ascenso o consagrados, empezaron a verlo como una pantalla muy deseable de exposición. Si bien en la actualidad los eventos se realizaban en una sede diferente a la original, la popularidad de los mismos no había diezmado en absoluto, más bien todo lo contrario. Incluso los productores de Jet Set no tenían que esperar a los fines de semana para agotar localidades. Muestras de esto es que en determinado momento se había empezado a realizar los lunes de Jet Set, veladas que se realizaban en ese día y que eran encabezadas por los astros más notorios de la música local. Sin ir más lejos, uno de los primeros lunes del Jet Set había tenido como protagonista a uno de los máximos representantes de la salsa y el merengue, el aclamado Johnny Ventura. Con cada una de estas presentaciones, las pistas de baile se encendían y los vitoreos llenaban el aire. El boca en boca había hecho el resto. Nadie quería perderse la oportunidad de vivir la experiencia Jet Set. Por supuesto que cuando se anunció que el lunes 7 de abril de 2025 sería Ruby Pérez el encargado de divertirlos a todos, las ventas de entradas estallaron. Nacido el 8 de marzo de 1956 en Aina, Ruby no tardó en dejar en claro que había llegado al mundo para cumplir su sueño, y su sueño era ser un gran cantante. Con poco más de 20 años se había iniciado en la orquesta Los Pitágoras del Ritmo y de ahí en adelante no había parado de recibir premios, menciones y el cariño incondicional del público. No es tarea sencilla mantenerse vigente por más de 5 décadas, pero Ruby lo hacía con total soltura, confiado en que su perseverancia, dedicación y compromiso lo avalaban. Como confirmando esto, en finales de marzo de 2025 había recibido el Soberano al mérito en los premios Soberano 2025, a sabiendas de lo que sucedería que el galardón resultaría casi profético. El sitio web de Jet Set colapsó más temprano que tarde y los tickets para ver al artista se agotaron. No eran pocos los que señalaban que se estaba por producir un espectáculo digno de antología. Y eso era lo que ocurriría, solo que por otras terribles razones. Eran las 00:40 en República Dominicana cuando el infierno empezó a abrirse paso. Hasta ese momento las cosas no solo marchaban bien, sino que se respiraba la sensación de una noche entrañable. Ruby llevaba más de una hora deleitando a los presentes con sus clásicos y los aplausos eran intensos entre tema y tema. Sin embargo, el primer síntoma de que algo raro ocurría se dio cuando empezaron a caer pequeños escombros desde el techo. Algunos incluso dejaron de filmar a Ruby con sus celulares para enfocar sus cámaras hacia la nube de polvo que parecía desprenderse desde lo alto del salón. Hoy esos videos fueron ampliamente difundidos y dan cuenta de los segundos previos a la catástrofe.
Segundos después, toda la infraestructura cedía, sepultando a los presentes. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Lo que siguió fue una secuencia digna de película de terror. Un enorme estruendo, más y más polvo cubriendo todo. Corridas, pedidos desesperados de ayuda. Quienes estaban fuera de la discoteca quedaron impactados, sin poder creer lo que estaban viendo. Se hicieron múltiples llamados al 911 y pronto las sirenas se sumaron a la angustiante sinfonía. El panorama con el que se toparon los rescatistas era por demás desalentador. La enorme estructura había caído sobre muchísimas personas, era de noche, el humo nublaba la visión y los recursos no abundaban. Sin embargo, nadie dudó en qué era lo que había que hacer. Las tareas de rescate empezaron de inmediato, al tiempo que los primeros medios de comunicación arribaban a la zona. Cuando lo que había ocurrido tomó trascendencia nacional, los familiares de las personas que habían concurrido a ver a Ruby se empezaron a aglomerar en los alrededores de lo que había sido la discoteca Jet Set. Muchos llevaban fotos de sus seres queridos, lloraban y repetían una y otra vez el nombre de la persona a la que buscaban. Se hicieron listados con los nombres de las personas que habían sido llevadas a hospitales, pero hubo otra lista que se engrosó mucho más rápido. Era la lista con los nombres de las personas que habían sido sacadas sin vida de entre los escombros. Aquel operativo de rescate se extendió por más de 24 horas, cuando el jefe del operativo, Juan Manuel Méndez, indicó que ya no había más posibilidades razonables de hallar personas con vida. Aquel comunicado aniquiló las esperanzas de quienes aún no habían recibido noticias de sus familiares. El desconsuelo lo llenó todo cuando se conocieron las terribles cifras oficiales. Hasta el momento de grabarse este video se contabilizaron 280 personas muertas. 189 fueron rescatadas con vida y más de 500 resultaron heridas. El drama, por supuesto, también tendría otras aristas. Docenas de familias no pudieron tener acceso al cuerpo de sus parientes fallecidos y son numerosos los casos de individuos que, aunque vivos, muestran serios síntomas de traumas que aún no se sabe cómo afectaron su vida a futuro. Está claro que la calamidad dejará una herida de cuya profundidad es imposible ser consciente a estas horas. Entre los que no pudieron escapar del derrumbe se encuentra, según informó la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, el ex lanzador de la MLB, Octavio Dotel. El hombre había sido rescatado de entre los escombros, pero falleció tras llegar a un hospital. A su vez, el portavoz de la liga, Satoshi Terrero, informó que Tony Enrique Blanco Cabrera, otro beisbolista dominicano, también había muerto. Dentro de las víctimas también están el diseñador de moda neoyorquino, Martín Polanco, un capitán del ejército, el presidente del Banco Popular junto con su esposa, José Bienvenido Ureña, un artista conocido por imitar el baile del ya mencionado Johnny Ventura, y Nelcy Milagros Cruz Martínez, quien era la gobernadora de la provincia dominicana de Montecristi. Según se supo luego, Cruz había llegado a llamar al presidente del país, Luis Abinader, para darle una alerta de lo que estaba pasando en la discoteca. Fue la última vez que alguien la escuchó. De hecho, se especula con que esa última llamada orientada a que el máximo mandatario fuera notificado de aquel terrible evento, Cruz la habría hecho ya atrapada entre los escombros. Entre todo el caos, una pregunta se filtró. ¿Qué había pasado con el cantante Ruby Pérez? ¿Cuál había sido su destino una vez que el show había sido interrumpido? ¿Había logrado escapar? Alrededor de estas preguntas se terminó gestando un extenso ida y vuelta. Cerca del mediodía del martes 8 de abril se empezó a correr la noticia de que Ruby había sido rescatado y llevado a un hospital, donde estaba canalizado y estable. Algunos medios incluso narraron cómo se había producido el rescate. Ruby había estado bajo pilas y pilas de placas y había logrado que llegaran hasta él haciendo uso de su enorme talento. Sí, según estos rumores, el hombre había cantado y de ese modo los bomberos lo habían podido socorrer. La historia era emotiva en medio de tanta angustia, pero resultó ser falsa. Nunca se supo si alguien efectivamente fue encontrado gracias a que se puso a cantar, pero sí se sabe que si alguien cantó entre las ruinas, ese no fue Ruby. El representante del artista, que al momento del derrumbe había salido de la discoteca, expresó el miércoles 9 y cito: "Oficialmente ya no es un secreto para nadie que anoche, en horas de la madrugada, las autoridades lograron encontrar el cuerpo de Ruby, no en las condiciones que esperábamos, sino como en una fatalidad, como muchos sospechaban". Entre lágrimas, el representante también contó cómo esa noche, fiel a su costumbre, había palmeado la espalda de su amigo y cliente, deseándole un buen show. El hombre resaltó que el músico se había subido al escenario con gran entusiasmo, dispuesto a satisfacer a un público que no dejaba de aclamarlo. El gobierno anunció que le rendirá homenaje en el Teatro Nacional.
Si bien el gesto fue visto con buenos ojos por la comunidad artística y gran parte de la población, lo cierto es que muchos otros esperan que esto no se trate de una maniobra de los más poderosos para esquivar responsabilidades. Y es que hay razones para creer que el colapso de la discoteca podría tener su génesis en una serie de negligencias por parte de las autoridades. El primer dato que hay que tener en cuenta al momento de analizar lo que pasó es que en 2023 Jet Set había sufrido un violento incendio luego de que un rayo impactara en la planta eléctrica del establecimiento. Aquellas llamas habían podido ser controladas de inmediato, pero muchos profesionales se encargaron de remarcar en las últimas horas que eventos de ese calibre suelen debilitar el concreto. Se supone que un grupo de expertos se habría encargado de supervisar que el edificio estuviera en condiciones para volver a abrir sus puertas. Hoy se sospecha que esa habilitación podría haber sido hecha con poca responsabilidad o respondiendo a intereses privados. Además, arquitectos que analizaron los videos previos a la catástrofe coincidieron en que la estructura del jet set carecía del número de columnas pertinentes, teniendo en cuenta que de sus techos colgaban pesadas bolas de espejos, grandes luces y altavoces de gran envergadura. La fiscal Rosalba Ramos declaró que aunque entiende que todos quieran conocer las causas exactas de lo ocurrido, por ahora la prioridad es encontrar a las personas que faltan. Los propietarios de Jet Set, por su lado, han dicho que están cooperando con las autoridades para esclarecer los hechos. El Papa Francisco envió un mensaje de condolencias a las familias afectadas por la tragedia y Abinader decretó 3 días de duelo oficial, jornadas en las que la bandera dominicana ondeará a media asta. Al momento de escribirse este informe, República Dominicana sigue consternada y con sus ojos posados en ese lugar, donde aún rescatistas, perros entrenados y grandes maquinarias siguen recolectando los daños dejados por un triste episodio que, por lo que se sabe hasta ahora, podría haber sido evitado. Sin embargo, lo ocurrido da una nueva muestra de que la desidia y la ambición siguen condenando la vida de inocentes. Inocentes que en este caso se habían acercado a un espectáculo musical y terminaron sumergidos en uno de los eventos más devastadores de la historia reciente de República Dominicana.